Bienvenidos al podcast de actualidad del día 21 de diciembre. Hoy tenemos que abrir con política internacional porque ha habido un tiroteo en Praga, la capital de República Checa. Tenemos de política nacional las elecciones gallegas que las han adelantado, la reunión de Pedro Sánchez con Pere Aragonés, nuevo ataque de Félix Bolaños a los jueces, concretamente a los del Consejo General del Poder Judicial. El Partido Popular ha apoyado a Fátima Ahmed, también lo veremos. Y luego en política internacional hablaremos del blanqueamiento a la atroz tiranía chavista por parte del Partido Demócrata de Estados Unidos, después de que Joe Biden libere a Alex Saab, el testaferro de Maduro. Y en política de economía tenemos dos noticias, una sobre quién suena para sustituir a Nadia Calviño, se habla de ascender a Rivera, y la otra sobre la compra de Telefónica por parte del Estado español después del grave error que cometió el Consejo de Ministros en plena campaña electoral, facilitando la compra por parte de Arabia Saudí de buena parte de Telefónica, convirtiéndolos en el principal accionista, razón por la cual habrán comprado Telefónica. Esto es una empresa que tiene implicaciones en materia de seguridad. Era peligroso que un país extranjero tuviese parte de las acciones de Telefónica, y hay quienes creen que el plan original siempre fue comprar, como hicieron con Indra, Telefónica, y que para ello facilitaron pues la entrada de Arabia Saudí. Empezamos con la cuestión del tiroteo. Varias personas han muerto y decenas más han resultado heridas por un tiroteo perpetrado este jueves en una facultad de Praga, según ha informado la policía, que ha confirmado que el tirador ha sido neutralizado, es decir, dado de baja. La policía de la capital ha anunciado en redes sociales el cierre de las zonas aledañas, lugar de los hechos. Hay una imagen bastante fuerte de los estudiantes colgados del marco de una ventana para intentar que no les haga blanco el agresor. La imagen no la pondré yo aquí. Tenemos al debate haciéndose eco de la misma noticia, también OK Diario, pero concretamente me interesa este desglose de toda la información que ha traído OK Diario, donde han ido actualizando minuto a minuto la información con la que contaban. Bueno, esta es la imagen que no quería mostrar, no sabía que la tenían puesta. Lo primero es que el primer ministro checo ha tenido que cancelar su agenda para poder ir a llevar a cabo la operación, para hacerse eco, para solidarizarse con los familiares de las víctimas. También tenemos que los alumnos de la universidad se tuvieron que esconder en una cornisa, que es la imagen de la que hemos hablado antes. Aseguran que era un estudiante de historia. Los estudiantes, el tirador se ha disparado a sí mismo y cayó al suelo de la calle. El alcalde de Praga ha asegurado que el autor del tiroteo de Praga murió al caer del techo después de dispararse. Y luego tenemos también la noticia del debate. Al menos 11 muertos y varios heridos durante un tiroteo en la Universidad de Praga. Los medios de comunicación checos han informado de que el lugar del incidente era la Universidad Carolina. De momento puedo decir que hay 11 personas muertas en el lugar de los hechos, incluido el atacante, declaró el portavoz de los servicios de emergencia checos, Hanna Postova, a la cadena Czech TV. La zona circundante ha sido cerrada y la policía aconseja a la gente que se mantenga alejada. Un desconocido ha abierto fuego poco después de las 15 horas en la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina de Praga. Recordad que decían que era un estudiante de historia. Provisto de un arma larga con mira telescópica, el agresor continuó disparando después de que las fuerzas del orden llegaran al lugar de los hechos. La policía ha afirmado que ha conseguido eliminar al hombre armado. El edificio está siendo evacuado en estos momentos y hay varios muertos y decenas de heridos. El ministro del Interior, Vít Rakusan, indicó a la televisión pública que no se confirmó la presencia de ningún otro tirador. Mientras que desde OK Diario, al menos 11 personas han perdido la vida, 20 han resultado heridas. Digo perder la vida en vez de la otra palabra porque YouTube es sensible con estos temas y recordad que recientemente salimos de un strike. No es que yo le quiera quitar hierro al asunto. Así lo ha trasladado la policía, que además ha confirmado que el autor de los hechos, un francotirador que habría actuado solo, ha sido abatido. Y el ataque, pues bueno, esto ya lo hemos visto en el otro medio. La policía ha anunciado en redes sociales la evacuación de todo el edificio. Varios internautas han difundido vídeos que por supuesto yo no voy a compartir con ustedes, pues por respeto a las víctimas y a los familiares. Adelanto de las elecciones gallegas. Ahora sí entramos en política nacional. Ya sabéis que prefiero empezar con política nacional, luego retomaremos la política internacional. Alfonso Rueda adelanta las elecciones gallegas para el 18 de febrero. Se presenta por primera vez como candidato en unos comicios que pillan en pañales a varios rivales. También Podemos irá por separado, no irá con Sumar, y además
se van a separar parte de los que iban en común con Sumar, que se unirán al BNG, de lo que se estima que el BNG tendrá más fuerza que en otras ocasiones, habida cuenta de que otros partidos van a confluir en BNG. El presidente de la Xunta ha anunciado este jueves que las elecciones autonómicas se celebrarán el próximo domingo 18 de febrero. Alfonso Rueda ha comunicado la noticia tras la celebración del Consejo de la Junta, pues para realizar esta convocatoria es necesario reunir al equipo del gobierno. Con este anuncio, que llega justo después de la aprobación de los presupuestos, el mandatario gallego despeja la incertidumbre creada en los últimos días y da vía libre a unos comicios en los que se presentará por primera vez. Todo ello con el objetivo de conseguir mayoría absoluta del Partido Popular, que yo espero que no tenga mayoría absoluta y que Vox entre, que ya sabéis que Galicia es una comunidad que se resiste, y que Vox sea necesario para gobernar. Ha sido útil en Valencia para frenar las políticas lingüísticas que van en detrimento del español, que buscan aislar el español, que es la lengua común. No ha de perseguirse las lenguas autonómicas, pero desde luego tampoco se ha de perseguir el español. Es más, cuando hablemos de los pactos de Sánchez con Pere Aragonés, hablaremos de la persecución al español en Cataluña, y más especialmente hace falta Vox para forzar al Partido Popular a reducir el gasto público, a dejar sin financiación a los sindicatos y a derogar las políticas ideológicas de la izquierda, y eso donde el PP gobierna en solitario no se cumple, donde el PP requiere de Vox sí se cumple. Por lo tanto, es necesario que entre Vox a supervisar. Todo ello con el objetivo de conseguir mayoría absoluta. El actual líder del PP nacional obtuvo 42 escaños en la última cita electoral, 4 por encima de la mayoría absoluta, y Rueda necesita conseguir al menos 38 para mantener el control del Parlamento Autonómico, que a buen seguro no dudarán en hacer bloque si pueden arrebatar el poder a los populares. Esto está claro que será así. Lo hemos visto que el PSOE a nivel nacional pacta con Bildu, con Esquerra y compañía, con lo cual es lógico que si el PSOE suma con BNG, con Sumar y con Podemos, vayan a hacer una coalición. Eso es algo que se da por descontado, con lo cual sí que sería lo óptimo que haya un gobierno supervisado por Vox, eso sí, pero un gobierno en el que no sume mayoría al PSOE con los otros para que no puedan configurar un nuevo gobierno para la Xunta. A buen Parlamento Autonómico frente al resto de las fuerzas, que a buen seguro no dudarán en hacer bloque, las encuestas de momento sonríen al mandatario gallego, al que otorgan 40 escaños, mientras que sus principales competidores obtendrían 19, Bloque Nacionalista Gallego, es decir, BNG, 15 el PSOE, el asiento restante iría a parar a Sumar Galicia. De cumplirse este pronóstico, el PP bajaría 2 escaños, el BNG se quedaría como está y el PSOE ganaría 1. Todo indica que Alfonso Rueda, que tenía de plazo todo el primer semestre del próximo año para convocar a los gallegos a las urnas, ha decidido adelantar todo lo posible la convocatoria para pillar descolocados a sus rivales, especialmente a PSOE, a Sumar y Vox, y el segundo sacar el mayor rédito posible a unos presupuestos que entrarán en vigor el 1 de enero y que incluyen numerosas ayudas sociales y bonificaciones de todo tipo. ¿Veis a lo que me refiero? Cuando el PP está en solitario, aumenta el gasto social exactamente igual que el PSOE, y por lo tanto es necesario que esté Vox. No tiene sentido continuar gastando y más en la situación económica que atraviesa España. Así, en cuestión de días, la Junta empezará a hacer efectiva la ayuda de 5.000 euros anuales a las personas dependientes que reciben cuidados en sus domicilios, y muchos miles de pensionistas comenzarán a disfrutar, a través de Carné más 65, de grandes descuentos en un largo número de servicios, comercios y espectáculos. Que aquí yo tengo que hacer un inciso. Es evidente que la inflación afecta a los jubilados, igual que afecta a todo el mundo. Y es evidente que habrá que garantizar unas pensiones dignas. Pero no es menos cierto que ahora mismo un chaval que se incorpora al mercado laboral cobra una nómina porcentualmente muy inferior a la prestación de jubilación que percibe una persona que ya está cobrando una pensión, con el agravante de que la persona que está ya jubilada generalmente tiene pagada la casa, ya no tiene hijos a su cargo, tiene toda una serie de descuentos, mientras que la persona joven tiene que sacar la hipoteca, no tiene hijos y tendrá que plantearse formar una familia, con lo cual, ¿está bien este tipo de ayudas a la tercera edad? Está bien este tipo de ayudas a la tercera edad cuando tienes la economía saneada. Si la economía no está saneada y tú haces esto, pues yo lo que interpreto es que tienes intención de comprar votos. Y quieres comprar esos votos
endeudando a los nietos de esas personas a las que pretendes comprar. Entonces eso, pues yo creo que la situación económica de España no es ahora la adecuada para hacer este tipo de gastos extraordinarios. También es un hecho que el mandatario gallego, con el anuncio cursado hoy, ha restado cierta relevancia a la reunión mantenida entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés. En cuanto a sus rivales, en el PP de Galicia están convencidos de que el electorado gallego podría castigar al Partido Socialista Gallego tras las polémicas decisiones que ha tomado el equipo de Sánchez desde el 23 de julio, como impulsar la ley de amnistía o llegar a acuerdos chirriantes con fuerzas independentistas, y que eso podría bascular hacia posiciones más conservadoras, a votantes socialistas desencantados o directamente crispados con el rumbo actual del partido. Por otra parte, interpretan que el candidato socialista en la comunidad, José Ramón Gómez Besteiro, es un rostro aún poco conocido. Sumar en la recta final, bueno, esto la verdad que me interesa más bien poco, porque Sumar ya sabemos que lo que sacará será pues aproximadamente un escaño. ¿Será decisivo? Dependerá de los escaños que obtengan Benega y PSOE. Nada más, con lo cual, pues bueno, lo que haga Sumar no me parece relevante. Vamos a hablar ahora, vamos a extendernos ahora sí un poquito, varias noticias que veremos. La reunión de Sánchez con Pere Aragonés. Sánchez sigue con sus cesiones al separatismo y promete ahora una ley estatal de plurilingüismo. El gobierno convocará a la mesa de diálogo y traspasará a la Generalidad la gestión del ingreso mínimo vital. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha alcanzado 5 acuerdos con Pere Aragonés en el encuentro que ha mantenido este jueves en el Palacio de la Generalidad. O dicho de otra forma, está pagando ahora el precio de que Esquerra apoyase la sesión de investidura de Sánchez, una investidura que ha sido ilegal por meter una amnistía que no cabe en la Constitución para conseguir esos apoyos, e ilegítima. Entre los que destacan la convocatoria de una nueva reunión de la mesa de diálogo entre ambos gobiernos y una ley de garantías de plurilingüismo. Sobre esta ley, el presidente del gobierno ha destacado que se impulsará en el primer periodo de sesiones de 2024 y tendrá como objetivo proteger y fomentar las lenguas cooficiales y especialmente el catalán. Con lo cual aquí entendemos que no se busca proteger la diversidad lingüística de nuestro país, porque esto no aplica, por ejemplo, al darella ceutí. Esto no aplica al valenciano. Esto no aplica al gallego. Aplica únicamente a los idiomas que se hablan en las comunidades autónomas en las que hay un partido independentista que ha apoyado la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Así que bueno, esto es obvio que es el pago de un favor. Sobre esta ley, el presidente del gobierno ha destacado que se impulsará. No hay que perder de vista que la protección del catalán es uno de los caballos de batalla del separatismo y una de las condiciones para investir a Sánchez. Ya consiguió un primer paso permitiendo que en el Congreso se pudiera hacer intervenciones en catalán, que a efectos prácticos ya ni lo hacen a veces por tirarse un poco el pisto y total, pues para hacer el teatrillo de los pinganillos que nos han salido por un pico. Sánchez y Pere Aragonés pactan una ley para usar el catalán con las administraciones del Estado. Vamos a profundizar en lo del plurilingüismo y después veremos la persecución al español. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, han alcanzado 5 acuerdos en el encuentro que han mantenido. En concreto, en la reunión, que ha durado 1 hora y 15 minutos y se ha desarrollado en un ambiente de cordialidad, Sánchez y Aragonés han pactado convocar la 4ª reunión de la mesa de diálogo. Han acordado la aprobación de una ley orgánica de garantía del plurilingüismo para asegurar el derecho de la ciudadanía a dirigirse a la administración del Estado en lenguas cooficiales, que busca protegerlas y fomentarlas. Por otra parte, han acordado el desarrollo del calendario para avanzar en el traspaso de rodalíes, lo cual, por cierto, es inconstitucional, porque la competencia de la red ferroviaria de ámbito nacional no está delegada a las comunidades autónomas, y parte de los tramos que pretenden delegar son tramos que usan también trenes que no son únicamente del ámbito de la Comunidad de Cataluña, sino que son de ámbito nacional. Llama la atención que en Madrid descarrilen trenes, que en Andalucía descarrilen trenes, y Óscar Puente no haga nada, pero tampoco dejan a los presidentes autonómicos que tomen medidas para que eso deje de ocurrir, pero que en cambio traspasan rodalíes a Cataluña. Es bastante llamativo. Llama la atención, ¿verdad? A mí por lo menos me llama la atención. ¿Que no sea constitucional me sorprende? En absoluto. Ya sabemos que la Constitución ya es algo meramente opcional. Sánchez se limpia el trasero con ella y no le importa hacer este tipo de cosas.
El cuarto acuerdo es el traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital. Bueno, esto fue una concesión a Junts, aunque lo haya renegociado ahora con Pere Aragonés. Los equipos de Sánchez y Aragonés han resaltado que el encuentro entre ambos ha servido para constatar la firme voluntad de avanzar en beneficio del conjunto de los ciudadanos. Pere Aragonés retira la bandera de España de la Generalitat tras su reunión con Pedro Sánchez. El simbolismo de la reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés, celebrada este jueves en el Palau de la Generalitat, dice mucho más que los eufemismos que ambos utilizan para justificar sus cesiones. Poco antes de que Aragonés compareciese en los medios, tras el encuentro, una empleada ha procedido a retirar la bandera de España. Tras reunir, los acuerdos ya los hemos visto, no vamos a reincidir en ellos. Otro desplante, otro feo gesto. ¿Realmente es un gesto contra Pedro Sánchez? No, porque a Pedro Sánchez le importa poco o nada, es un gesto contra España. El terrible relato del acoso a los castellanohablantes en Cataluña deja muy impresionada a la misión de la Unión Europea. La Unión Europea está empezando a conocer lo que sucede en la España de Pedro Sánchez y en las regiones que gobiernan sus socios. La misión del Parlamento Europeo para inspeccionar el sistema de la inmersión lingüística en Cataluña que ha presidido la estonia Yana Toom ha abandonado España con una impresión bastante certera de cómo es la situación en las aulas catalanas. Esta misión estaba apoyada por algunos eurodiputados, como la popular Rosa Estaràs. Estaràs ha dicho que ellos quedaron muy impresionados por la ruptura de la separación de poderes y han visto una colisión total con el Estado de Derecho. Los políticos europeos no entendían y tuvieron que pedir varias veces a sus interlocutores que se lo explicaran cómo es posible que una sentencia firme donde se obliga al 25% de la educación escolar del castellano en Cataluña no se cumpla, cuando realmente no debería de ser del 25%, debería de ser mitad y mitad. La respuesta del Tribunal Superior de Justicia catalán fue muy descriptiva, ha indicado Rosa Estaràs, y ha contado lo que dijo el presidente Jesús María Barrientos. Señaló que esto es tan evidente que aquí se discute desde hace mucho tiempo, porque cuando dictamos la sentencia al gobierno de Cataluña, inmediatamente puso en marcha un decreto ley y un proyecto de ley para tirar abajo la ejecutividad de esta sentencia, y en el debate parlamentario se dijeron cosas como que se hace tal ley para crear un marco legal para hacer frente a la sentencia o querer preservar el modelo anti-injerencias de la justicia española. Lógicamente, el problema de la separación de poderes está encima de la mesa. Cuando escuchó esto la Estonia, explicó que le ha generado un problema, que tiene que estudiar este tema y que si esto colisiona con el Estado de Derecho lo remitirán a la comisión. Bolaños acusa a los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial de extralimitarse y desprestigiar al Poder Judicial. El ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes ha pedido al Partido Popular cumplir el llamamiento de la Unión Europea y cumplir la Constitución para facilitar el correcto funcionamiento de las instituciones. Ya sabéis que cumplir la Constitución es opcional. La Constitución ya es papel mojado. Félix Bolaños ha comparecido este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para marcar la línea general que deberá seguir durante los próximos 4 años. El discurso del responsable de justicia ha ido dirigido principalmente a la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial y recordar al Partido Popular que su deber es trabajar con el gobierno para llegar a un acuerdo y desbloquear la justicia después de 5 años para facilitar el correcto funcionamiento de este servicio público. El ministro ha aprovechado su apelación al PP y Vox para señalar a los vocales conservadores a los que ha acusado de extralimitarse en sus funciones. Lo digo siempre, pero el primero que bloqueó la renovación del Consejo General del Poder Judicial fue el PSOE, porque de aquella tenían 84 diputados en el Congreso de los Diputados, entendieron que si se renovaba iba a ampliarse la mayoría conservadora, no le apeteció a Sánchez y lo bloqueó, y luego le han hecho lo mismo a él. Esto no pasaría si el Consejo General del Poder Judicial fuese un ente autónomo que no fuese elegido por políticos, sino que fuesen los propios jueces los que se eligiesen entre ellos para garantizar la separación de poderes, y si el Tribunal Constitucional fuese un apartado dentro, una sala más dentro del Tribunal Supremo, como en los países normales. Pero, como aquí lo de ser una república bananera se destila mucho y gusta mucho, porque ahora el PP te dice no, tiene que ser independiente, pero cuando el PP está con mayoría absoluta, como estuvo Rajoy, no lo cambian. Cuando están en la oposición se quejan, cuando están gobernando no lo cambian, y viceversa.
Porque Pedro Sánchez también dijo que tenía que ser un ente independiente. Ahora está gobernando y no lo ha tocado. Qué casualidad que cuando llegan al poder cambian de opinión. Bolaños ha emplazado al PP a cumplir el llamamiento, facilitando la renovación del Consejo General. El bloqueo del Consejo supone una triple anormalidad. Lo que es una triple anormalidad, y nunca mejor dicho, es que una persona ostente relación con las Cortes, que es legislativo, justicia, que es judicial, y presidencia, que es ejecutivo. Eso sí que es una anomalía, que haya un ministerio que ostente 3 competencias. Eso no es normal. Las palabras de Bolaños llegan un día antes de que se celebre la reunión entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Respecto a las críticas por el señalamiento de jueces y fiscales por miembros del Congreso de los Diputados, entiéndase, Miriam Nogueras, ha vuelto a remarcar su defensa de la integridad de los mismos. Integridad, dice integridad, este señor, que es la cosa más mentirosa y menos íntegra del mundo. Bolaños ha resumido sus principales líneas de actuación en 2 puntos. En primer lugar, su prioridad, el diálogo, entiéndase por diálogo un monólogo en el que se hace lo que él dice. Y en segundo lugar, limitar su área de actuación al marco constitucional, una constitución que usan de papel higiénico. Continuando con la cuestión de la justicia y antes de ver el apoyo del Partido Popular a Fátima Ahmed, de Sumar. Nerviosismo en Moncloa, miembros del Tribunal de la Unión Europea no descartan paralizar la ley de amnistía por los recursos. La posible paralización de la ley sería favorable para los jueces españoles que recuerdan los numerosos principios que vulnera la amnistía. El pago del gobierno por el favor realizado por Junts o Esquerra al sentar en la Moncloa a Pedro Sánchez empieza a confirmar su primer escollo. Puede ser temporal o no, pero lo cierto es que desde el equipo de Cándido Conde Pumpido y del resto de juristas de reconocido peaje, me gusta, en vez de prestigio, peaje, perfecto. Como ya se les conoce ya en parte de la judicatura, ha consultado a sus homólogos más cercanos políticamente en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las posibilidades reales de que se acepten los recursos de los jueces españoles contra la ley de amnistía. Y la respuesta ha sido la que menos quería escuchar Moncloa. Les han confirmado la validez obvia del mecanismo de recurso, aparece en el artículo 19 del Tratado de la Unión. También les han asegurado que existen elevadas probabilidades de que sean admitidos los recursos y que, por lo tanto, quedaría paralizada la aplicación de la ley de amnistía. ¿Recordáis cuando salía Bolaños explicándonos lo que quería haber dicho Didier Reynders, comisario de la Unión Europea, cuando dijo que estaban observando con atención la ley de amnistía? No, hombre, a nosotros en Europa nos apoyan mucho. Que tuvo que salir el secretario de Didier Reynders a decir, es mentira lo que dice Bolaños. ¡Qué papelón! Que te tenga que salir el secretario del comisario a llamarte mentiroso, que es lo que son. Y está bien que en Europa también vayan tomándole la medida a este gobierno. Pues como podéis ver, era mentira lo que decía Félix Bolaños. Porque es que esto, que es inconstitucional y que vulnera la separación de poderes y que el lawfare es un peligro para la separación de poderes y para el ordenamiento jurídico y para la igualdad ante la ley, y más especialmente que los políticos se sometan al imperio de la ley, está más que claro que la amnistía era un peligro. También les han asegurado que existen elevadas probabilidades de que sean admitidos los recursos. Se trata de una vía a la que ya han aludido distintos juristas. Libertad Digital igualmente ha aplicado ya el mecanismo del recurso prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en distintas ocasiones y el nerviosismo que, desde el primer día, inyectó en el equipo negociador de Junts, que exigió garantías de que no se pudiera frenar desde la Unión Europea, que por cierto, Rosa Díez envió también una solicitud, reunió 400.000 firmas para que se estudie y para... O sea que realmente lo que estamos viendo es que el buzón de Didier Reynders echa humo de la cantidad de cartas que le están llegando de que frene esto. Pero que es que son cartas del Consejo General del Poder Judicial, son cartas del Supremo, son cartas de las 4 asociaciones de jueces, incluidas las 2 progresistas, incluida Jueces y Juezas para la Democracia, que la fundó Cándido Conde Pumpido, que es ahora quien está en el Constitucional riéndole las gracias a Sánchez y que lo han puesto ahí precisamente para meter la amnistía. Pues hasta la propia asociación que fundó Cándido Conde Pumpido ha protestado con esto. Pero también asociaciones de trabajadores de inspectores de Hacienda, de trabajadores de inspectores de trabajo, de la Guardia Civil,
ciudadanos anónimos que están preocupados, asociaciones de la sociedad civil, todo el mundo, porque es que esto no es normal. Esto es algo que no hay manera de justificarlo. Como tampoco es normal que el Partido Popular vote al partido musulmán MDIC, dentro de Sumar, para que tenga la vicepresidencia Fátima Ahmed. La Asamblea de Ceuta ha votado este jueves la nueva composición de la mesa después de la salida de la socialista Cristina Pérez, hasta ahora vicepresidenta primera, para ser delegada del gobierno en la ciudad autónoma. El Partido Popular ha dividido sus votos entre el PSOE y el partido de la Fátima Ahmed, que será la vicepresidenta de la mesa. Pues muy bien. Bueno, hay dos, claro, el otro será del PSOE, Melchor León. El candidato socialista ha obtenido 11 votos cuando el PSOE tiene 6 diputados y la candidata del MDIC ha logrado 7 cuando tienen 3. Así los votos del PP se han repartido, 5 han ido al PSOE y 4 al partido de Fátima Ahmed. El portavoz de Vox, Juan Sergio Redondo, ha criticado la decisión del Partido Popular y eso lo vamos a escuchar ahora. Se ha consumado la realidad. La mesa de la vergüenza, la mesa presidida por una persona indigna y sin escrúpulos como el presidente de la ciudad, Juan Vivas, que ha entregado la ciudad de Ceuta, ahora ya perfectamente escenificada en la mesa de la Asamblea, tanto a la islamización radical como a los marroquinizadores. Esa es la realidad que se ha ejemplificado en esta elección, en esta mesa hoy, como el Partido Popular no ha presentado ningún candidato y ha repartido los votos de todos aquellos, no lo olvidemos, de todos aquellos que dieron su voto, confiaron en el Partido Popular, bueno, pues que sepan que sus votos han ido a hacer vicepresidente primero y vicepresidente segundo a un candidato del Partido Socialista y a una candidata pues del islamismo radical. Todos recordamos esa imagen en su momento en la Plaza de los Reyes de esta persona jaleando pues una manifestación antisemita. Esa es la persona que ha salido hoy elegida en esta mesa de la Asamblea con los votos de ustedes, con los votos del Partido Popular. Otra más. A la pregunta ¿qué le debe el PSOE a Marruecos? Habrá que agregar ¿qué le debe el PP a Marruecos? Política internacional. Joe Biden, en un acto de traición bestial a María Corina, en un acto de traición brutal a todo el exilio venezolano y a todos los venezolanos que quieren salir de la tiranía chavista, ha liberado a Alex Saab, que es el testaferro de Maduro, que fue entregado por Cabo Verde para que fuese investigado, y además ahora empieza a blanquear a Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reconocido este miércoles que el dictador venezolano Nicolás Maduro está llevando a cabo las medidas a las que se comprometió en el pasado para impulsar una supuesta reforma democrática. Así lo ha manifestado el mandatario estadounidense al desembarcar del avión presidencial Air Force One en la ciudad de Milwaukee, tal y como ha informado la Casa Blanca. El presidente habría asegurado que parece que Maduro hasta ahora está cumpliendo su compromiso sobre unas elecciones libres. La administración Biden ya anunció en octubre el levantamiento temporal de algunas sanciones a Venezuela después de que el chavismo y la oposición llegasen a un principal acuerdo para la supuesta celebración de elecciones transparentes y con garantías. Ya queda apuntar que la MUD es disidencia controlada, el chavismo tiene su propia oposición, algo que, bueno, en España ya estamos viendo que vamos también en esa dirección, lamentablemente. La MUD, que es una marea de partidos que supuestamente harían frente al PSUV, Partido Socialista Unido Venezolano, que incluye dentro de la MUD al chavismo disidente. Y la verdadera oposición es Vente Venezuela de María Corina Machado. Esa es la verdadera oposición. Los Capriles, los Leopoldos López, toda esa gente no es oposición ninguna al chavismo, son vividores a nómina del Partido Socialista Unido Venezolano. No son opositores, no lo son. Lo que pasa es que aquí también hubo un momento en el que se interesó pasear a Guaidó por todas partes y decir, oh, que viene un cambio, que tal y cual, presidente interino, y eso supuso que desde Occidente mandásemos dinero a la supuesta oposición venezolana, que fue malversado, que desapareció y que no sirvió para quitar a Maduro de en medio. Porque, como digo, es disidencia controlada. Es María Corina Machado la verdadera oposición, que por cierto está amenazada y que por cierto cuenta con el aval y el apoyo de la mayoría de venezolanos que están exiliados, más de 6 millones de venezolanos que se han tenido que ir de su propio país, el mayor exilio del siglo XXI, promovido por el socialismo. Que no hay que llamarlo chavismo, hay que llamarlo socialismo porque es lo que es. Entramos ahora en el bloque de materia económica. Sánchez estudia ascender a Teresa Rivera
y se debate entre Vegara y Campa para Economía. Fuentes gubernamentales apuntan a la opción lógica, quien sucedió a Calviño como número 2 por Madrid, para asumir la vicepresidencia primera y señalan a Vegara, el candidato de Zapatero, como futuro ministro de Economía. El presidente del gobierno ya tiene decidido quién será su ministro de Economía, un hombre que vendrá de fuera del Consejo de Ministros y que solo será cargo de la cartera económica, pero no de la vicepresidencia primera del gobierno, en quien recaerá la coordinación de las carteras económicas del Ejecutivo, y según ha podido saber de Oyetiv, Pedro Sánchez ha hecho su elección sobre la base de una potente dupla, los dos exsecretarios de Estado de Economía en gobiernos socialistas, José Manuel Campa y David Vegara. ¿Cuál es el aval de estos secretarios? La ruina económica que hay cada vez que gobierna la izquierda. No olvidemos que siempre buscarán un chivo expiatorio. Con Felipe González, fíjate qué cosas, el problema fue la crisis del petróleo. Qué mala suerte que tuvo la crisis del petróleo. Todo lo que robaron, todo lo que malversaron, eso no tuvo nada que ver. A pesar de que de aquella, el rey Juan Carlos aprovechó su rol de monarca y sus buenas relaciones que él tiene con los países árabes para que España ocupase un rol prioritario a la hora de recibir suministro de crudo. Que ahí el rey emérito nos salvó la papeleta a todos. Nos salvó la papeleta a todos. Pues si hubiese sido por Felipe González, no hubiese llegado ni una gota de petróleo. Luego llega Zapatero, y qué mala suerte que le llega la crisis bursátil. No es que él no hubiese diversificado la economía, no es que él hubiese vaciado las arcas del Estado, no es que él no hubiese invertido en inversión y desarrollo, no tuvo, hombre, pobrecito Zapatero, con lo bueno que era, que luego salía diciendo que había brotes verdes. Y este pobre hombre también ha tenido muy mala suerte, que le ha tocado lo del COVID. Casualmente el PIB de España cae un 18,5 y el resto de países europeos no. Casualmente en España no nos recuperamos a los niveles prepandemia, sino varios años después. Casualmente en España la inflación entra un año antes que los demás países. Pero eso son casualidades. No es que el PSOE cada vez que gobierne nos reviente la economía, no. Es que tiene mala suerte. Pobrecitos. Pobrecitos. La decisión ya se ha tomado, así como el momento de oficializarla, pero no ha trascendido en favor de quien se inclinó la balanza. Lo que sí explican fuentes socialistas es que el primero de los candidatos, Campa, ha sido reacio a abandonar la presidencia de la Autoridad Bancaria Europea, que ostenta desde mayo del 2019, para entrar en el Ejecutivo. Si Campa dice que no, no será gobernador. Unos reparos que han generado ciertas reservas en el Palacio de la Moncloa, donde existe la máxima de que nadie le dice que no a su reverendísima hermosidad Pedro el Magnánimo. Y quien lo hace paga las consecuencias. En el entorno más cercano a Sánchez se dicen conocedores de que la vocación profesional de Campa pasaba realmente por el puesto de gobernador del Banco de España. Las fuentes consultadas aseguran que no ha habido un rechazo expreso por parte de Campa. Y Vegara, el candidato de Zapatero, las fuentes consultadas por este diario aseguran que no en vano es el candidato de Zapatero, su antiguo jefe en la Moncloa, y que si el expresidente del gobierno lo ha propuesto es porque contaría con su aprobación. Una decisión que encaja especialmente en el contexto actual, donde Zapatero cuenta con una influencia notable en Sánchez tras su papel durante la negociación con los independentistas para la investidura. Fuentes socialistas explican que Zapatero manda ahora mucho en casa, en referencia a la Moncloa, y sus recomendaciones serán tenidas en cuenta. De hecho, es que con Zapatero empezó todo. Todo el tema de darle alas al independentismo catalán empieza con el tripartito entre Maragall y Rovira, auspiciado por Zapatero, más el Estatut de Cataluña, que luego se decretó que era inconstitucional. El tema del feminismo institucional, los tribunales de excepción, la guerra de sexos, todo esto empezó también con Zapatero, con la ley Biogen. El tema de enemistarnos con nuestros aliados tradicionales empezó también con Zapatero, con la guerra de Irak, la cual yo no apoyo, me pareció un error, la Segunda Guerra del Golfo, pero no te puedes ir de la manera en la que nos sacó Zapatero. Te tienes que ir de forma elegante, más otros desplantes como no levantarse cuando pasaba la bandera de España. El tema de la ruina económica empezó también con Zapatero, con Solbes vendiendo la reserva de oro de España. La reserva de oro de España, que no han dado todavía explicaciones hasta el día de hoy de por qué hicieron eso. Con Zapatero inicia todo. Y por supuesto, lo de reabrir las heridas de la guerra, volver a hablar de herederos del franquismo, todo eso también con Zapatero, con la ley de memoria histórica. Por el momento, tanto el presidente como sus más estrechos colaboradores guardan con celo una decisión que ya está tomada y que se anunciará en la crisis del gobierno que el presidente Sánchez acometerá en enero de 2024. En sus planes pasa a hacer un nombramiento y 2 ascensos,
a la designación del nuevo ministro de Economía se le unirá el nombramiento de una vicepresidenta primera que, según las fuentes consultadas, recaerá en la mujer más fuerte del gobierno después de Nadia Calviño, Teresa Rivera. Y última noticia de economía, y por ende última noticia del podcast, la razón de Sánchez para comprar Telefónica. Nada tiene que ver con los árabes y sí mucho con la irrefrenable politización institucional, intervencionismo estatal y populismo político del gobierno. Todo mal, de principio a fin, así se podría resumir la decisión de comprar el 10% de Telefónica anunciada por el gobierno el pasado martes, y lo es por numerosas razones, empezando por la justificación. En teoría, la operación responde a la inesperada entrada que el capital árabe protagonizó en la compañía hace apenas 3 meses, tras la adquisición del 9,9% del accionariado a través de ST Group, el principal operador saudí de telecomunicaciones. Esta compra en sí no tiene nada de extraño, puesto que los estados del Golfo llevan años diversificando sus inversiones mediante participación en empresas extranjeras de toda índole y condición, haciendo uso de abundantes petrodólares que acumulan en sus fondos soberanos. Sin embargo, la noticia causó una gran polvareda política, especialmente en el seno del gobierno, hasta el punto de contemplar la posibilidad de vetar la entrada de los árabes o tomar posiciones en Telefónica. La razón es que se trata de una compañía estratégica cuya actividad resulta de crucial relevancia para la economía, el tejido productivo, la investigación, la seguridad, la defensa y el bienestar de los ciudadanos, es decir, se hace por interés nacional, pero la realidad es que es una excusa, porque bajo el abstracto concepto de estratégico cabe absolutamente todo, desde las telecomunicaciones y el transporte hasta la alimentación, la tecnología, la banca o el servicio postal. Es el comodín que usa el populismo y el intervencionismo estatal, tanto a izquierda como a derecha. En segundo lugar, porque en un mundo más o menos globalizado, son muchas las compañías extranjeras que prestan servicios considerados básicos, incluyendo telecomunicaciones. STC compró el 4,9% de forma directa y el 5% restante mediante derivados financieros. Sánchez, por el contrario, ha preferido desembolsar más de 2.000 millones de euros de dinero público para comprar el 10% de Telefónica y de este modo que el Estado se convierta en el principal accionista de la operadora. Tema que ¿quiénes van a ser los que van a ejercer? Pues gente del PSOE. Y van a poder meter ahí sus garras en Telefónica y tenerlo todo controlado. La compra de Telefónica es el penúltimo asalto que asesta el gobierno a todas y cada una de las instituciones, solo que ahora también se extiende al ámbito de la gran empresa privada. El único objetivo no es otro que influir en Telefónica, llegado el caso, forzar la sustitución del actual presidente José María Álvarez Payete por alguien mucho más cercano y afín a la Moncloa, como Javier de Paz, consejero de la compañía y con importantes responsabilidades en el seno de la misma. Y con esto Sánchez pues consolidaría el asalto a otra empresa como ya hicieron con Indra, que solo lo llevaron a cabo para poder meter ahí sus tentáculos y tomar las decisiones importantes de la compañía. Con esta noticia de economía acabamos el podcast de hoy y muchísimas gracias a todos por verme.